¿Qué? Eso mismo. La guía de ayer. ¿Y para cuándo es eso? Para hoy día. No, me Es para hoy está día. Hoy agarrando día yo mal dije que deseo. iba a hacer un quiz. Y después que les dije... ¿Hoy día vamos a hacer un quiz? Escúchenme. Les dije que iba a hacer un quiz hoy. Y después dije, no, ¿saben qué? Le voy a dejar los ejercicios de tarea para no hacer quiz y avanzar con clase. Eso fue lo que Pero si dije. Flo ayer el profe especificó, te dijo. Pero, Por lo de Pero WhatsApp. Ni hay siquiera que ver WhatsApp. Mandé o toda la sea, información por WhatsApp. Ni siquiera la leen. profe, ¿eran los 11 ejercicios o eran hasta los 8 nomás? Los 11 ejercicios sale explícitamente escrito en Ah, ya. No, sí lo envié los 11. Lo único que no sabía era lo de la fecha, que era para hoy, así que, pero hoy se lo mando. Bueno, supuestamente era hasta antes del martes, así que todavía tienen tiempo. Se le voy a dar hasta Oiga, el tema que profe, no- la fórmula general, yo quedé loco con la fórmula general. Sí, porque la fórmula para términos generales es fácil hacerlo todo. ¿Encontrar el término general? Sí, Claro, o no, sea, para así como pasarla cuando nos pedía el 10º término, así luego teníamos que usar la fórmula general, la de por la distancia, con Sí, era A1. reemplazar nomás. Sí, Era re Sí, fácil. pero profe, yo Con la quedé fórmula se loco. hacía muy fácil de ahí. Sí, la verdad que el truco está todo en la fórmula nomás. Aunque yo, profe, como que en algunos no sé fórmula, como que usé más que nada lógica. También, en algunos casos muchos casos se puede resolver. O sea, por ejemplo, si me pedía la diferencia, no hacía la fórmula, solo le Profe, restaba la A2 profe. menos el A1. Claro, sí. No reviso si le llegó o todavía no lo va a hacer. Sí, lo revisé recién. Había unos pantallazos. ¿Tú mandaste unos pantallazos al aula? Sí, yo le mandé unos Unos pantallazos. screenshots, sí. Sí, Sí. lo veo. Ya, excelente. Profe, revisa, no quiero saber qué más haciendo. Aquí Puse hay esta clase para revisar, profe. Agustín, Tomás Pacheco, y que me mandó el Agustín y me mandó la tarea. Espera, dale, ven que quiero entrar a la sala. Y justo me mandó un WhatsApp. Y el Tomás, Agustín y Tomás me mandaron las tareas. ¿Profe? Agustín ¿Sí, y Tomás. Antonia? Sí, Soy la nosotros Flo. dos. Soy la Flo, Ah, Flo, sí. ¿Qué pasó? sí. ¿Qué guías yo le he mandado? Ah, eso era que lo iba a revisar y no lo revisé. Oh, Pero tenemos hasta el 14 para mandarle las guías, ¿no? ¿Cuánto les dije? sí, pues, ¿o no? Déjenme confirmar. Hasta el 10 de agosto les dije. No, profe, no me mienta. Te No, dijo porque hasta el el 14 termina el semestre. El 14 termina el semestre y yo necesito Pero te tiempo dijo para 14. revisarlo. No, pues, el 14 se termina el semestre. No vengan a cambiar la historia de lo que les dije. En el WhatsApp dice hasta el 10 de agosto, clarito. ¿Ya? Y les voy a compartir aquí todo lo que dice para que todos lo lean en el chat de acá. Profe, mi teléfono dice 14. No sé dónde sacaste el 14, en el WhatsApp dice 10 clarito. Y ahí está escrito, copy paste. A ver, me interesa preguntarle a Antonia. Antonia, Sí, ¿tú estabas en el estilo de matemática también en tu otro colegio? sí. O sea, se llamaba de estadística, pero es como lo mismo, creo. Ah, también, ya, lo que pasa es que en el plan nuevo o en el programa nuevo uno podía elegir entre probabilidad estadística, límite derivada, geometría ¿Por 3D, qué no eligió estadística? porque es fome. Geometría es mejor. Podría Sí, elegir, porque ahora eligió Entonces yo geometría. elegí... Eligió lo más complicado. no, sí, es lo más entretenido. O sea, sí está entretenido, está es entretenido. complicado. No lo voy a negar que está entretenido, Es pero eligió lo complicado, más ¿saben por complicado. qué? Porque no lo practican. Ya, por eso. Profe, ¿Ya? ¿Sí? Profe, yo ayer estuve toda la tarde haciendo guías de matemáticas. sí. Profe, Sí, Nevenka, hola. la última guía, el quiz que hay que mandar, que había que mandar, Sí. ¿era así de fácil o lo hice Pero sí mal? es fácil, sí es Es súper fácil, fácil. sí, es muy fácil. Es que sí está demasiado fácil, entonces me dio como cosa. No, sí es fácil. Si yo les dije al principio que era fácil, les dije, chiquillos, Pero es que todas fácil. sus otras guías son muy difíciles. No, todas las guías son fáciles. Ya a lo mejor esta materia la Oh, conocían tal vez un poco antes. Ya, pero claro, la otra guía tal vez era más analítica. Ya. no. Bueno, hoy día vamos a estudiar de lleno o seguir estudiando con las sucesiones. A ver, para comentarle un poco a Antonia que se está incorporando al equipo. Nosotros team. estamos viendo el curso de
de precálculo, ya cálculo orientado, el cálculo como herramienta matemática, ya como área de la matemática, ya. Y bueno, la idea de cuando yo les presenté el curso bueno, a todo esto yo también soy profesor nuevo en el colegio, cuando les presenté el curso a los chiquillos, les dije que también está orientado pensando en primero y segundo años de universidad, de cualquier carrera de ciencia, de ingeniería, de matemática, de medicina, ya, muy fuerte para esa parte, ya, sobre todo para los primeros cursos de álgebra y de cálculo principalmente, cálculo 1 y cálculo 2. Y lo que la primera materia que estuvimos viendo fueron todas funciones, principalmente el estudio de las funciones como el dominio, el recorrido, las funciones compuestas, graficar Eso a mí las funciones me funciones, matan. graficar por tabla, graficar modelos, ya dentro obviamente de todas las condiciones que existen actualmente vía online, que son bastante reducidas. El curso en el colegio tiene 6 horas, ya si estuviésemos en físico, pero en esta modalidad está reducido a 2, y eso significa obviamente de que todo lo que yo quería enseñarles también he tenido que reducirlo, y tal vez por ese motivo también a usted le ha costado mucho, ya porque el tiempo de dedicación del curso habría que multiplicarlo por 3 en el Es que yo caso ando real. perdidísimo con las funciones. ¿Cómo? Yo ando perdidísimo con las funciones. Ahora cuando haga las guías de funciones voy a aclarar todo. Bueno, podría pasar dos cosas. Podría pasar de que se le va a encontrar muy fácil porque ya se van a acordar de muchas cosas que vieron, o podría ser que se le va a hacer muy difícil porque no se Ojalá acuerdan sea, absolutamente ojalá nada. sea que se facilite. Ojalá pues, pero ya. Entonces, ahora en esta parte del curso que estamos estudiando la introducción al límite, estamos estudiando, bueno, vimos varios problemas de límite. Está todo en el aula, todo el material lo tengo subido en el aula, las clases anteriores, ya de los videos, por si alguna vez se te da el tiempo y quieres verlo, lo que hemos ido viendo. Y ahora como tal estamos estudiando las sucesiones, para poder aplicar este concepto de límite a las sucesiones, ¿ya? Y eso lo vamos a ir viendo en el entremedio. Lo bueno es que la clase de hoy es una clase relativamente, entre comillas, de cero, ¿ya? Porque Para conversar. estamos viendo conceptos nuevos. ¿Sí, Tomás? Para conversar. ¿Ah? Para conversar. No, la clase de conversar fue la clase del jueves pasado. De ahí les di el free time. Así que partimos con las sucesiones y partimos con lo que queda de la guía. Ya, bueno, y si quieres, ya esto lo dejo solamente a tu criterio, en el caso de Antonia. Solamente en el caso de Antonia, ojo, ya, yo dejé una tarea de la guía 8. Las guías y los videos de las clases están en el aula, ya por si acaso. Había que hacer estos ejercicios del problema 1 hasta el problema 11. Entonces yo les dije a los chiquillos que en vez de hacer un quiz hoy, online, en vivo y en directo, se los dejaba de tarea. Y hasta ahora han llegado 2 tareas, por si acaso. Tienen que llegar todas, espero. Así que si tú quieres hacerlo, bienvenida. Ya no hay Ya. te lo dejo planteado como desafío. Ahora lo que vamos a ver, o lo que vamos a seguir viendo, mejor dicho, es sucesiones de números reales. Ya, bueno, seguimos, déjenme conectarme. 3, ahí está. 417, 389, 0405. Reunión no válido. What? 417, 389, 0405. No sé cuándo va a revisar los quiz. Cuando me lleguen todos. No, nunca. No, me los tienen que mandar porque tenemos que cerrar el semestre. La cata es del otro curso, ¿cierto? ¿Es de historia? Sí. Sí, pero me refería a si conocían alguna cata.
Sí. Sí, es de historia. Ya. Entrar. Entonces, sucesiones de números reales, bueno, ya lo había comentado, ya habíamos hablado de que lo que era una sucesión, todos estos términos que pueden seguir un patrón. Ya, en el caso particular habíamos visto el patrón de los números números pares y el de los números impares como una de las primeras aproximaciones. Lo vamos a volver a ver ya para poder estudiar el término general. Entonces, a cada uno de estos términos de la sucesión se le conoce como, se le puede, mejor dicho, al conjunto de estos términos, al conjunto de los términos de cada uno de estos numeritos que forman un patrón, se les conoce como sucesión. Y es lo que aparece indicado aquí. O sea, si yo lo escribo como conjunto, eso es la sucesión. Y otra cosa, algo importante, las sucesiones también se pueden tratar como una función, con la única salvedad que el dominio, ya los valores, el n, el valor de n que yo le agrego a la sucesión para encontrar los términos, esos valores son números enteros. Y la salida, o sea, el recorrido, ya me va a arrojar cualquier posibilidad de número, o sea, números reales. Así que ese era el conjunto de partida, o el dominio de la función son los números enteros, números negativos, números positivos, incluyendo el cero. El conjunto de llegada o el recorrido, van a ser todos los números reales. De esa manera está definido una sucesión en general. Bueno, y aquí como resumen, dice: en general podemos decir que una sucesión está definida por una expresión con una variable, ¿ya?, que toma valores naturales, entre paréntesis también puede ser entero, ya también puede ser valor negativo, en adelante y en forma sucesiva, obteniéndose así los términos de la sucesión. Bueno, aquí sale indicado en el apunte como número natural, pero en realidad puede ser un número entero. ¿Ya? Vamos a estar ocupando solamente, posiblemente estemos ocupando solamente los números naturales. ¿Ya? No recuerdo los ejercicios que vengan para adelante. Bien. Esto es lo que habíamos encontrado, o lo que había mencionado la vez pasada, lo que es el término general. ¿Ya? Es una expresión, ¿ya?, que en el fondo que reduce una sucesión. El término general en este caso para los números pares se escribe como 2n, y es el n que yo ingreso a esta función para encontrar cuál es el número par. Entonces, si el n vale 1, el primer par es el 2. Si el n vale 2, el segundo par, perdón, vale 4. Si el n vale 3, el tercer par vale 6. Y así sucesivamente. Esto ya lo habíamos estudiado. Entonces, de modo que si reemplazamos n por los valores naturales, 1, 2, 3, se regían estos términos que lo acabo de mencionar. De esta manera se puede escribir el conjunto de los números pares, los a sub n, ¿ya?, tal que a sub n es igual a 2n, o sea que el término general está escrito acá, donde n pertenece a los naturales, y en este caso la salida o el recorrido de esta función es el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, etc. Todos los números pares. Análogamente, se puede hacer exactamente lo mismo con los números impares, definiendo los números impares de esta manera, como 2n menos 1. Entonces, para n igual a 1, reemplazo me va a dar 1. Para n igual 2, reemplazo, resultado es 3. Para n igual 3, reemplazo, resultado es 5. Entonces, nuevamente, el dominio son los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todos esos n, y el recorrido o la salida, en el fondo van a ser todos los números impares. 1, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, etc. ¿Ya? Y el término general nuevamente se puede escribir así. Por lo tanto, en adelante convendremos anotar una sucesión en forma simplificada, indicando la expresión que define su término general. Entonces, a partir del término general, la idea es ir encontrando cuáles son estos términos de la sucesión.
o al revés también puede ser. Yo les daba una sucesión y ustedes tienen que encontrar el término general. Cualquiera de los dos caminos es exactamente lo mismo. Hay algunas sucesiones un poco más complejas, como por ejemplo esta sucesión está definida por esta expresión. ¿Ya? El n, por supuesto, es el valor que ustedes van a ir reemplazando. Por ejemplo, para n igual a 1, reemplazamos menos 1 elevado a 1, le va a dar menos 1, y esta expresión da un medio, por lo tanto da un menos un medio. Y así sucesivamente. En esta sucesión, cuando aparece este término como menos 1 elevado a n, ¿ya? Esto le va a indicar que la sucesión tiene signo intercalado. ¿Ya? Si recuerdan la potencia, si tengo un número elevado, un número negativo elevado a un número par, el resultado siempre va a ser positivo. Y si tengo un número negativo elevado a un número impar, el resultado siempre va a ser negativo. ¿Ya? Y es por eso que todos los resultados aparecen como el primer, como el 1 es impar, el primer resultado es negativo. Como el 2 es par, el resultado es positivo. Como el 3 es impar, el resultado es negativo. Como el 4 es par, el resultado es positivo, y así sucesivamente. Bien, ejercicios. Esta clase es solamente de ejercicios. ¿Ya? Y se termina la guía. Determino los 5 primeros términos de cada una de las sucesiones. Así que yo voy a hacer el primero y ustedes solitos allá vamos a empezar a hacer los que siguen. Les voy a indicar cómo ir a hacerlo. Ya, en el caso del primer problema, tenemos que la primera sucesión es igual a sub n es igual a 2n más 3. Entonces tenemos que encontrar los primeros 5 términos. O sea, hay que encontrar cuánto vale el a sub 1, cuánto vale el a sub 2, cuánto vale a sub 3, cuánto vale a sub 4 y cuánto vale a sub 5. Para el primer caso, para a sub 1, simplemente hay que reemplazar el 1 donde está la n, igual como una función. Así que me va a quedar 2 por 1 más 3. Eso es igual a 5. Para la sub 2, me va a quedar 2 por 2 más 3. Eso es igual a 7. Para la sub 3, me va a quedar 2 por 3 más 3. Y eso es igual a 9. Para la sub 4, eso es 2 por 4 más 3, y eso es igual a 11. Y finalmente, para la sub 5, eso es igual a 2 por 5 más 3, y eso es igual a 3. Ahí están los 5 primeros términos de la Profe, sucesión. me siento muy lento, yo me demoro bastante en hacer eso. Perdón. Pero es que es mi ejemplo, pues. Ya, Profe, creo que lo hice bien entonces. ya. Eso es reemplazar simplemente para encontrar los términos de la sucesión. ¿Ya? Estamos partiendo con 5 términos. Ya, le reitero la idea. Estamos encontrando los 5 primeros términos. Podríamos encontrar los 100 primeros términos, por ejemplo. Estaríamos muchos días calculando cosas. Podríamos calcular los 100.000 primeros términos. O incluso podríamos extender esto a calcular infinitos términos. Y finalmente sumar todos esos términos. Entonces, obviamente, en el infinito eso es prácticamente una utopía hacerlo. ¿Ya? Pero cuando ocupamos la herramienta como el límite, eso nos va a permitir hacerlo. ¿Ya? Determinar estos valores en el infinito.
Ya por eso le dije en la clase pasada, vamos a partir de cosas más terrenales, más pequeñas, y yo de a poquito le voy a ir mostrando cuál es el mecanismo. Ya, pero queda claro el primer ejercicio, el primer problema, es bastante Sí, sencillo. profe. Sí. Bien, ¿cómo quedaría entonces el 2? Es lo mismo, pero elevado el valor de n. Claro, ahí, bueno, ahí le comen el nombre, le colocan B sub n, es lo mismo, B sub n o A sub n da exactamente igual, ¿ya? B sub n, n cuadrado más 2. Entonces, lo mismo, hay que encontrar los 5 primeros términos. Ah, lo hubiese hecho al lado mejor, me sobró espacio. Dice nota. Ahí sí. Entonces, ¿cuánto da el primer término? B1. 3. ¿Así de rápido? Sí, da 3. Sí. 1 elevado a 2, 1 más 2, 3. 1 cuadrado más 2, eso es 1 más 2, y eso da 3. Perfecto. ¿Cuánto vale el B2? 6. 6. Sería 2 al cuadrado más 2, eso es igual a 4 más 2, y eso da 6. ¿Cuánto vale el B3? 11. Sería 3 al cuadrado más 2, eso es igual a 9 más 2, y eso da 11. ¿Cuánto da el... Ahí sí. B4? 18. 18. Correcto. Sería 4 al cuadrado más 2, eso es igual a 16 más 2, y eso da 18. Y finalmente el B5, 27. bien, 5 al cuadrado más 2. ¿Se fijan que es igual que una función? Como las funciones que Sí. la había visto anteriormente, es lo mismo, solamente que cambian las letras, ¿ya? Y estamos definiendo el dominio, ¿ya? Como un número enterito, natural. Javiera a historia. Estamos definiendo el dominio como un número natural, estamos agarrando esos valores del dominio, lo estamos colocando en la sucesión que actúa exactamente igual que una función. Ya, no hay nada nuevo, es como que solamente cambia el contexto de lo que estamos viendo, porque estamos viendo tratar de extender o encontrar estos valores colocando muchos términos dentro de la sucesión o dentro de esta función. Y eso da 25 más 2, y eso es 27. Perfecto. Ah. Bien. El 3. Bueno, estos ejercicios van de menos a más por si no se han dado cuenta. El 3 es C sub n, y esto es igual a 2, 1 menos n. Así que C1, C2, C3, C4, C5. ¿Cuánto da C1? 0. 0. Bien. Me queda 2 por 1 menos 1, y eso es 0. C2 sería 2 por 1 menos 2. Ahí queda menos 2, ¿no? Y eso queda menos 2, correcto. El C3 sería 1 menos Queda 2 menos por 4. 1 menos 3. Y eso te Menos da 6. Menos menos 4. 4. ¿Qué? Ah, sí, Sí, pues. Sí, después queda porque menos 1 2. menos 3 menos Sí. 2
Sí, y acá menos 2 sí. por 2 es menos 4. Ahora sería menos 6. El siguiente es menos 6. Sí, ahora 1 sí. menos 4. Porque la diferencia es menos 2. Me equivoqué, perdón. Ah, profe, no. Menos 6 y finalmente 2 por 1 Menos menos 8. Menos 5. 8. Menos Menos 8. 8. Muy bien. El siguiente. El problema 4. Qué fácil. Qué fácil. Es fácil, ¿cierto? Esto mismo se Está hacía con las fácil. funciones. Sí, es lo mismo. Es No, profe, no. exactamente lo mismo. No, No es profe, lo no, mismo. no es lo mismo. Es lo mismo. Cuando usted me dice haga una tabla de valores y le pone un número que Pero si yo quiera, no, no, estos son no, tablas de valores. Eso lo peor de no, todo. pero que cuando Esta me es una dice, tabla. En la tabla de valores era la fácil, lo del dominio, no sé qué, sí, rango. los Ahí está. dominios, los Bueno, la rangos, y diferencia es Ahí. que poner el número que Ah, yo acá raro. quiera, el dominio está definido. Ya saben cuál es el dominio. no Son sé los cuál es el números dominio, naturales. Pero en el otro ejercicio había que encontrar cuál era el dominio. Porque no pero es lo que ni siquiera sé sabíamos. cómo identificar un dominio. Todavía no se acuerda Ahí cómo estaba sacar. difícil. Ya. No sé, Yo me acuerdo, yo me acuerdo. las funciones son mi, mi debilidad. D sub n. Y la función es una. ¿Cómo se llama esa figura tan conocida como n más 1 al cuadrado? ¿Cómo se llama eso? De los Cuadrado productos N más, binables. binomio. O un cuadrado N más, binomio. N más 1 al cuadrado. Muy bien. De hecho, podríamos incluso, en vez de colocar una n, podríamos haber puesto una x ahí. Y ahí tenemos una función cuadrática al tiro. No, profe, estamos en sucesiones, profe. Pero sí, estas están Va, relacionadas directamente con las funciones, amigo. eso es lo que estoy tratando de decirles, que son exactamente lo No, mismo prácticamente. Bien, ¿cuánto daría de 1 entonces? De 1, de 2, de 3, de 4 y de 5. 4. El primero, por correcto, da 4, que sería 1 más 1 al cuadrado, eso es 2 al cuadrado, y eso da 4. Muy bien. mm, el segundo es 9. El segundo, por ende, es 9, correcto. Sería 2 más 1 al cuadrado, que sería 3 al cuadrado, y eso da 9. Y el otro es 16. 16. 3 más 1 al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, y eso da 16. Y el otro es 25. 4 más 1 al cuadrado, que sería 5 al cuadrado, y eso da 25. Y el otro es 36. Correcto. Y sería 5 más 1 al cuadrado, y eso sería 6 al cuadrado, y eso da 36. Perfecto. Bien, vámonos. Profe, creo que ese no es aritmético. No, pues, estas son sucesiones. Claramente, ¿por qué no es una sucesión aritmética, Porque no tiene la misma Felipe? diferencia. Correcto, no tiene la misma diferencia. Sí, pues, ¿Ya? por eso. Estamos viendo sucesiones, como dice el título de la guía, ya estas son sucesiones de números reales. Ya no Ah, que necesariamente. no sé leer. Profe, una pregunta. Profe, una pregunta. ¿Sí? En la guía 8, cuando en una pregunta, eh, cuando decía lo de que si tenía la misma diferencia en la misma sucesión, ¿se refería a que es el mismo método o el mismo número? ¿Qué problema es ese? ¿De acuerdo? El 4. Que no me acuerdo cuál era. El Pero 4. el 4 creo que era. Que decía si tiene la misma No, el 5, el diferencia. 5. Si Si tiene la las misma sucesiones diferencia. tienen la Es el misma diferencia, 5. son la misma sucesión. ¿Y ahí se refiere al método o No, pues la al diferencia, pues tú número? tienes dos sucesiones. Ya, Sucesión A sub n y sucesión B sub n. Pero te das ya, cuenta que ambas tienen la misma diferencia. ¿Son las mismas sucesiones o no? depende. Pero yo Ya. puse que si la sucesión era constante, en ese caso sí. Y si no era constante, no, porque no sería el mismo número. Eso había que analizarlo un poquito. Ya. No, No, pero no, bueno, a me todo voy a esto poner no, malo, no sé profe. no sé la respuesta. No, Ya me lo voy a poner malo, profe. tengo que hacer los ejercicios porque no lo he hecho. Ya, pero. Ya, Ya, entonces, pero Pero no profe, sé. profe, entonces, como yo lo tengo todo bueno, se lo tengo que revisar yo a usted. Bueno, no hay problema. Ah, qué chulo. Esto debería tener para hacer trazo. Ya. El 5 entonces.
Para O insertar. mejor dicho, sí, en insertar, ¿cierto? Es que este es nuevo. Lo bajé desde delante porque ya el otro me había aburrido. Quería algo con más opciones. 5. E sub n es igual E sub n es igual a menos 1 elevado a n más 1. ¿Ya? Todo eso multiplicado por n más 1 partido por n. Ya. Esta es un poco más complicada que las anteriores. Ahí sí, menos 1. Entonces, ¿cuánto vale? Ah, pero espérate. Ahí sí. Si hace ¿Cuánto la vale? 1 sería 2, ¿no? 1. Bueno, hay La que 1 es reemplazar 2. nuevamente. No sé cuánto Es da, 2, veamos. confirmo. Ya, entonces sería menos 1 elevado a 1 más 1. Vamos a colocar numerito por numerito. Por 1 más Ah, 1 partido por 1. Entonces, el primer término le da un menos 1 al cuadrado. Y como les dije antes, si es un número negativo elevado a un número par, el resultado de eso va a ser positivo. 1 positivo. ¿Ya? 1 positivo. Por lo tanto, dentro del paréntesis ¿qué le es va a eso? quedar 2 partido por 1 y eso es simplemente 2. 2. Soy buenísimo. Bien. Yo soy buenísimo. Entonces el otro es 3 medios. No. Veamos. ¿Y qué pasó con el signo? Menos 1 elevado a Ah, 2 más 1. 2 más 1 es 3 y eso es 3. impar. Por lo tanto, el resultado de Entonces esto va a ser negativo. menos 3 medios. ¿No? 2 más 1 partido por 2. Por lo tanto, el resultado final menos 3 medios. Medios. Soy buenísimo. ¿Están todos de acuerdo que es menos 3 medios? Sí. Bien. Vamos al E3. Menos 4 4 1. tercios. Oh, qué tan rápido. Que sería 3 más 1 partido por 3. Y eso va a dar como 3 más 1 es 4. El número par. Por lo tanto, la expresión es más 4 tercios. El otro es menos 5 cuartos. Sí, pues ya se puede sacar por inducción. Uno podría deducir cuáles son los siguientes términos que vienen. ¿Ya? El 4. No Menos sé si 5 es cuartos. deducción. Menos 1 partido 1 elevado a 4 más 1. Todo eso es 3. 4. 4 más 1 partido por 4. Menos 5 cuartos. Y finalmente es 5. Esto 6 es igual quintos todo. a 6 quintos positivos. Y después vas en negativo 7 sextos. Asumo. Bueno, vendría ese término, el sexto, pero son los 5 primeros términos. 5 más 1 partido por 5 y eso les va a dar 6 6 quintos. quintos. Entretenido. Está mejor tengo más pizarra. Profe Google Paint. Esto es el OneNote de Windows, o sea, O de Microsoft, mejor dicho. Google Paint El de Paint, compu nomás. no, el Paint muy rack. 6. Fn. También hay un menos 1. Menos 1 elevado a n por la raíz de n más 3 partido por n. Todo eso elevado al cuadrado. Cursos cortos.
cuarto medio. Ya, la primera es 4. 4 medio. Ya, ustedes pélense ahí. Espérate. Sigo jugando un material. Déjame pensar. O sea, No puedo ver. profe, ¿no tendría más pantalla o pizarra si lo pusiera por el compu? O sea, si conecta con Bluetooth la tablet al compu, se comparte pantalla y tiene más pizarra en el compu. Pero igual tendría que ocupar la pantalla del tablet. Pues sí. Sigo ocupando la pantalla del tablet. Es 2, ahí sí. ¿Quién más da otro resultado? O sea, ¿Alguien más? es negativo y sería. ah, Ah, no, ando sería. loca. No, Sería. sí es 4. Ah, no. A ver. No sé si hay 4, es un 4 entero, ahí sería 16, ¿no? Menos 16. No sé. O lo otro sería. Sí, pues sería menos 16, pues. Veamos. No, estoy en lo Menos correcto. 4. Menos 16. Menos 4. ¿Alguien Ah, no, más? menos 4, porque no estaba sacando la raíz. Ah, elevado a 2. No vi ese 2. No, sí, pero al final igual. Entonces es 16. No, es menos, menos 4. Menos 16. Menos 16. No, No, porque porque si está el elevado a 1, 2. no, porque si se reemplaza 1 más 3 quedan 4, y si esa es la raíz quedan 2, pues, y 2 elevado a 2 es 4. Llegaron a eso, Toda la razón. ¿cierto? Llegaron a eso. Sí, Ya. Por supuesto que esto da negativo. Menos. sí. Menos 1 por. Le queda la raíz de 4. 2. Raíz de 4 partido por 1, todo eso es cuadrado. Y eso da menos 1. La raíz de 4 es Menos 2. 2. Claro, la raíz, da menos 2. La raíz de 4 es 2. 2 elevado al cuadrado es 4. Por lo tanto, 1 por 2, y eso es menos 2. De cómo quedó. Ahí ¿Cómo sí. que 2? ¿Cómo quedó? ¿Por qué 2? ¿No sería 4? Ah, perdón, 4. 4, 4, 4. Era para si están atentos, ¿no? ¿Qué 4? Pero si ¿Por qué no es 4? 4, porque si la raíz Menos. de. Si es Espérate. raíz de A 4 ver. partido a 1, queda un entero que 2 sería una raíz de elevado a 4. 2 es 4. Sí. Ah, sí, po. Ah, ya. Ahí Claro. sí. Sí, ahí está bien. Ya. El siguiente. F2. Sería 5 partido en 4. 5 cuartos. Menos No, 1 por la raíz de 5. al cuadrado. No, porque si se eleva se anula la raíz, pues, ¿o no? Bueno, eso también pasa, ya que como es una raíz cuadrada, uno Con el elevado podría se haber anula la hecho raíz, pues. eso al principio, al tiro, haber dicho, por Haber ejemplo, sacado la raíz y haber dejado 2 un y 4 se va entero con por la menos raíz 1. al tiro. Ya uno puede haber hecho eso también. Se simplifican prácticamente. Ya la Así que raíz va quedaría 5 acá, cuartos. ya puede haber Loco. simplificado. Se ve Ahí buenísimo. Ya, pero solamente con la raíz, pero ojo, porque el término de abajo no, No, sí, lo se tiene que elevar también. hay que elevarlo al cuadrado, claro. Ya, solamente en la parte de la raíz. Por eso quedaría 5 cuartos. Bien. Entonces, me va a quedar la raíz de 1 más. Perdón, no era 2. 1. 2. 2. Es que perdí el ejercicio. No. 2 más 3. 2 más 3 partido a 1 elevado a Anoté. 2. 2 más 3 partido por 2, todo eso al cuadrado. ¿Cierto? No, partido por 1. ¿O no? Ah, no, No. po. No, pues partido por No, sí, n. por 2. El n es Sí, 2. ya. Es 2. Y Sí. ahí Ya, se puede entonces anular el la menos 1 raíz. al cuadrado da positivo. Esto va a quedar la raíz de 5 Cuarto. al cuadrado partido por 4. Y entonces ahí uno puede simplificar las raíces, ¿ya? O eliminar las raíces. Y eso va a quedar que el F2 es igual a 5 cuartos. El F3 es menos 6.
el F3 menos 1, no es 6, posiblemente sea negativo. Menos 6, pues. Ah, ya, porque el exponente es impar. Y si el Sí. exponente es impar, lo da negativo. Ahí Por, sería 3 más 3 partido en 2. Bueno, la raíz de 3 más 3 partido en 2 elevado a 2. Ah, no, todo eso al cuadrado. no me equivoqué en una cosa. Sí, Menos porque 3. el denominador Sí, es... se me olvidó hacer la parte de abajo. Ujú, Así que quedaría Menos menos 2. 2. Menos 2. menos 2 va a quedar. Ya, entonces le va el F3 es igual a menos por... podemos eliminar... Ah, no, todavía no. La raíz de 6 partido por... 3. ¿por qué 3 si el 3 está elevado al Ah, cuadrado? claro. Eh, 9. sería Al 3. Eso está elevado al Oh, 6, cuadrado. 6 novenos. oh, todo mal, todo mal. 6 novenos Ya, queda. mato la raíz con el cuadrado y eso le va a quedar menos 6 novenos y si lo simplifican le va a quedar igual a menos 2 tercios. El F4 queda en 7 cuartos. No sé, veamos. ¿Por qué no? Apostemos. Menos Estoy 1 segurísimo de mi respuesta. elevado a 4 por No, ya no tanto. la raíz de 4 más 3 partido por 4. Todo eso al cuadrado. Sí. Elevaste el 4 al cuadrado de abajo, que te da 16. 7, Ah. 16 por 4. Se me está olvidando ese paso. Pero estoy seguro que si no hace una prueba de esto me va a pasar lo mismo. Eso se llama concentración. Siempre te ¿no? pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo. Entonces, esto quedó positivo, más 1 por raíz de 7 al cuadrado partido por 16. Y eso da que el F4 es igual a 7 partido por 16. Por 4, ¿no? ¿Por qué por 4? El 4, el menos 1, el 4. Que soy tonta. No, da 1. De No, 1. po. Es un 1. Ah, Ya, 1. 1 elevado a 4 es 4. sí, ya vi. Ya, y Vamos a hacer finalmente F5. ¿No? F5. Ese es Me rendí. menos 8 partido en 25. No tengo dudas. Ya, ahí sí está bien. Menos 8 partido por 25. Buenísimo, Pacheco. Raíz de Remontando. 4, de 5 más 3 partido por 5. Todo eso elevado al cuadrado. Así que te va a dar menos 1 por la raíz de 8 al cuadrado partido por 25. La raíz con el cuadrado los podemos eliminar. Y eso queda como resultado final menos 8 partido por 25. Bien. ¿F6 o no? ¿No? ¿Hasta ahí No. llegaba? Ese era todo el Oh, ejercicio. creo que se fue muy loco, bro. ¿O ya se fue la hora? Quedan 10 minutos, 9 minutos, para hacer un par de ejercicios más. Ya. Hay una tarea bastante difícil que puede ser hacer el proceso inverso. Y el proceso No. inverso es encontrar... ¿Cómo la hago? Ah, pero aquí no. Está Aquí no. chico, ¿no? Sí, eso estoy viendo. Lo voy a escribir a mano nomás. Que todavía no domino este... Ah, pero sería fácil, pues hay que ponerle una raíz a los últimos términos. Al último término hay que ponerle una raíz. Y después de ahí se saca todo. ¿Cómo? Que por ejemplo, si nos pone una de las fracciones que hayan ahí que terminaban, solo hay que poner una raíz al de arriba y al de abajo y ahí se podría empezar a sacar todo. Porque si saca el término de abajo, eso significa que eso es n, así que hay que restarle el n al de arriba y después nos queda el menos 1 elevado a n. No sé si me explique. Sí. O sea, lo que quiero decirle ahora es justamente poder encontrar el término general. Ya, pero Ah, a partir de una asociación dada. Eso es lo que quería mostrarle.
Entonces, que estos ejercicios no los puse en la guía. No sé por qué no los puse. Menos mal que no los puso. Dice, hallar una expresión o fórmula porque en el fondo eso es lo que es el término general, es una fórmula que me construye los términos de la asociación. Eso es lo que es. Para el enésimo término de la asociación. Profe, póngame el sitio al tiro en el quiz nomás. Término de la asociación. Insisto, el enésimo término es el término general. Eso es lo que ustedes tienen que encontrar. Entonces, ¿cuáles son las sucesiones? Problema A. A sub n es igual a 4, 8, 12, 16. Punto suspensivo. ¿Cuál es el término general para esa sucesión? 4. No, pues el ¿No? término general es que ustedes me digan, no sé, pues 3n más 5, por ejemplo. Un número que dependa de n, un término que depende de n. A eso se refiere con hallar la fórmula que depende de n o la expresión para el enésimo término de la sucesión. A eso se refiere, porque aquí ya le estoy dando los resultados. Lo que hicimos anteriormente fue calcular los resultados aplicado a un término general. Ahora estamos haciéndolo al revés. Tengo los resultados y quiero encontrar cuál es esa fórmula donde yo coloqué los términos. ¿Por qué? El primer término es el A1, donde el n vale 1. El 4 segundo más término 4 es por... A2, donde el n vale 2. El tercer término es A3, donde el n vale 3. Y el cuarto término es A4, donde el n vale 4. Quiero saber la fórmula ahora. Eso sería el primer término. La forma del término general fue el primer término más la diferencia por n menos 2n más 1. 2. Probemos 2n más 2. Veamos si es cierto. Veamos si Dije lo primero que pensé. ya 2n más 2. ¿Cómo saber esto? Hay que simplemente reemplazar y buscar algún patrón. Si coincide con los dos primeros o tres primeros términos, es porque ya prácticamente está bien. Entonces, probemos con n igual a 1. Si n vale 1, le va a quedar 2 por 2 más 2. Y eso es 6. Incorrecto. O 2n solito. No. No sé. 2n más. No. 2n más 4. Complicado. Profe, ¿por qué 2 por 2? ¿No sería 2 por 1? Eso es 2 por 1. De veras, 2 por 1. Ya, en ese caso sí está bien. Profe, yo le dije 4 antes que todo. 4. Si el n vale 2, me va a quedar 2 por 2 más 2, ya, y eso es 6. Ahí sí falla. Ahí no se discute, ahí falló al tiro. ¿Cómo falló? Es que no sigue, o sea, me refiero a que si falló, en el segundo resultado, en el n igual 2, me tendría que haber dado un 8. N más 3. A ver, tú estás sugiriendo otra sucesión, estás sugiriendo que A sub n es igual a n más 3, ¿cierto? Pero ahí quería 7, pues. Bueno, Claro, por ejemplo, para el n igual a 4, dar 7. Chao. Ideas. Esta es la página 204. Usando términos generales se puede sacar. Es que eso es lo que tenemos que encontrar, el término con general. la fórmula, La pues. formulita. Hay que usar la fórmula, profe. Hay que sacar la sí, distancia el primero. primer término más Ya, la pero, diferencia, más la momento. diferencia. Digo, En la el diferencia, la caso, diferencia, la diferencia. en ese caso, Pero ahí necesitamos ya, el número enésimo. ¿esta es aritmética o no?
No. Podría ser aritmética. Fíjense que la Sí, podría ser diferencia aritmética. Sí, Es la misma Cuatro. diferencia. Sí, es 4. aritmética. Sí, es 4. Hay que usar la fórmula, La ¿no? diferencia es 4. Ya, entonces revisemos con la fórmula si se puede haber calculado, porque puede ser que sea una aritmética y dé al tiro. La fórmula se ocupa solo cuando es aritmética. Sí, esa fórmula. Ya. Hay que hacer calor. Mátate, hace frío. Estoy muerto de calor. Estoy loco. Es que a ti te pega el sol fuerte, po. Estás en grill. Estoy a fuego alto. Profe, ¿cómo está el clima allá en Acá hoy día Limache? está despejado. Bueno, pero hace mucho frío, ¿no? Mañana hace frío acá. Todos los días hace frío. Ahora así como a las 9 de la mañana me congelo y me pasa así como la piel y estoy asándome. Pacheco está en el espacio. Aplicaron fórmula para esto, ¿Qué? ¿no? ¿Para la guía o para este ejercicio? Para este ejercicio. Eh, la diferencia la tenemos, es 4. Y la fórmula es exactamente A1 más la... Es 16, no hay nada. No, pero tienes que darme, Felipe, tienes que darme los ¿Cuál es la términos. fórmula? Tienes que darme Era los A1 términos. más primer B, término entre paréntesis, n más menos 1. diferencia por n menos 1. Exacto. Profe, yo sigo con la duda, pero si me puede aclarar en esta sucesión, ¿cuál sería el número enésimo? El que tú queráis. Cuando lo encontremos, porque ya no lo encontramos. Ah. Entonces no me ponga el 7 porque yo el número enésimo yo tenía pensado que era el número de términos que había. Claro, es que eso es el número de términos que hay, pero no sabemos cuántos términos hay en la sucesión completa. A ver, por ejemplo, hay una fórmula para el término general que es A sub n es igual a sub 1 más d por n menos 1. Si el A sub 1 es 4 y me va a quedar n menos 1, estoy revisando esta fórmula general si me sirve, la que le di la clase pasada. Ok, entonces tiempo. Momento. Eso es para la progresión aritmética. Y en el caso que Sí. estamos viendo acá, o en este caso, esto es una progresión geométrica. Bueno, Profe, no, el tipo de Entonces no tiene nada que ver. eso no me lo había dicho, profe. Los tipos de progresiones ya los vamos a estudiar el jueves con detalle. Ya, las dos principales, la geométrica y la... Aritmética. Bueno, la geométrica particularmente, eso vamos a hacer en la próxima clase. Pero esta sucesión, la respuesta ya del término general, la verdad que no era difícil, es A sub n es igual a 4 por n. Oh. ¿Sí o no? Ah. 4 por 1 es 4, ¿Y 4 cómo, por y 2 es cómo 8, sacó? 4 por 3 es 12, es la tabla del 4. Pero Ya, ¿cómo- profe, yo me cómo voy, me sacó siento eso? tonto. Adiós. Me ¿Cómo voy, sacó me viro. eso? Ya, Profe, pero es bueno, cuando uno tiene una sucesión, hay que buscar Su patrones. diferencia. O patrones. Por ejemplo, el 4 ya se escribe como 4 por 1. El 8 se puede escribir como 4 más 4. O también se puede escribir como 4 por 2. ¿Sí o no? Ya capté. El 12 se puede escribir como Ocupó el 4 más cerebro. Ya, profe, 4 no, más 4 profe, póngame un 1 solo porque no me enseñar. o 4 por 3, por ejemplo. ¿Ya? Antes que se vayan, tengo que pasarle la lista. No se vayan, por favor. Señor Felipe Fernández se fue sin pensar. Profe, yo estaba motivado, me quitó toda la desmotivación ahora. Y dale de motivación. Ayer Bien, estaba, evaluación, ayer estuve toda la tarde cargando sus matemáticas y ahora me quita la motivación para seguir. No, yo en general los motivo. Yo jamás lo he echado para abajo, así que no pueden decir que los desmotivo. Los ayudo, los insisto. Si bien no soy un profesor insistente, pero trato de motivarlo. Más de 28 hoy día. ¿Quién no vino? La Dani no vino, la Dani.
Hágase aparecer. Sí, el Sebastián Cruz, sí está. Acá estoy. Florencia, también la vi, ¿cierto? Sí, estaba hablando todo el rato, po. Sí, sí, sí. Felipe, Me Amparo, ofendió. Bruno, también está, lo vi. Nevenka también. Lagos, a él no lo he visto hace rato también. La clase pasada no vino. El Tomás Pacheco, Agustín Pacheco y el Diego Augusto también no venía hace rato. Ya estamos listos. Yo también hablé, profe. Diego Augusto está en la turma de las muy 10 buena, con muy 10 buena con 10. participación hoy día. Ojalá fuese así siempre, ¿ya? Y no va a ser un monólogo como todas las clases. Bueno, estas clases van a Profe, ser más así de ejercicio, ya por si acaso. Profe, depende de la materia. Depende Sí, con pues, qué es materia que venga. yo les dije, la materia, que cuando empezamos a ver límite, como los problemas principales del cálculo, era así, ya era muy teórico, ya era de mostrar cómo empezaba a funcionar esta herramienta, ya era así, pero esto ahora hay que empezar ya a hacer los ejercicios como tal, hacer matemáticas. Yo Ya, participo chiquillos. cuando la materia me engancha. Por ejemplo, en mate común estamos viendo eso de. Bueno, estábamos viendo lo de los ángulos, el teorema de cuerda y todo eso. ¿Ya? Y participaba en cada clase todo el rato, daba las respuestas. Y ahora cambiamos de materia y no, ni hablo. Bueno, así pasa también, pues hay materias que a uno le gusta más y para que estamos con cosas. Ya, profe, chao, cuídese. Les vaya súper, nos vemos Chao, pronto. profe. Chao, profe. Bye. ¿Ah, profe? No, Bye. Chao, profe. Chau.